Saludos cordiales. Hay mucha alegría de volver a encontrarnos en este tiempo para mirar lo que Dios tiene a través de su palabra para nuestras vidas. Así que hoy vamos a tratar un tema, pero muy interesante, sobre un pasaje bíblico muy conocido. Así que vamos a hablar de una familia que nunca se formó. Pues pareciera un poco contradictorio el título, pero vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Así que en los tiempos bíblicos era clave pertenecer a una familia para poder tener identidad, para sobrevivir, y especialmente las mujeres en medio de una cultura machista y patriarcal. Hoy se puede correr el riesgo de olvidarnos de algunas personas que no formaron una familia o que intentaron formarla. Quizá a nivel estatal hay programas para las madres solteras, aún para los padres solteros, para los divorciados, para las divorciadas, pero creo que nunca es suficiente estos programas para ayudar a estas personas que no están formando una familia o que intentaron formarla. Así que Dios nos llama a tener en cuenta en este tiempo, a amar, a valorar, a trabajar por estas personas que son muy, pero muy importantes en nuestra sociedad y en nuestro medio. Jesucristo es un vivo ejemplo de esta situación. Y creo que el pasaje bíblico al que me refería es el capítulo 4 de Juan, de la mujer samaritana. Así que vamos a orar al Señor. Espero que ustedes tengan ahí en su mano la Biblia para que lean los pasajes, o por lo menos ya sabemos mucho de esta historia. Quizá la hemos enfocado en unas ocasiones para hablar de evangelismo, para hablar del Espíritu Santo, para hablar de comunidad, para hablar de personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos para hablar sobre una familia que nunca se formó. Así que vamos a orar por un momentico y pedimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, permita que esa palabra llegue a nuestro corazón. No se quede solamente por ahí en el intelecto, en la cabeza, sino que baje al corazón. Señor, en esta hora muchas gracias porque nos permites tomar tu palabra, y ella que es vida y que es alimento para nuestro espíritu, Señor, la tomamos en nuestras manos para sacar de ella lo que va a nutrir y lo que va a fortalecer nuestro espíritu. Gracias por este momento y gracias por lo que vas a hacer. Te damos a ti toda gloria y todo honor. Amén y amén. Una familia que nunca se formó. Quizá una familia no se forma porque hay fracasos amorosos. Hay fracasos amorosos que no permiten que se forme una familia. Y hablando ya específicamente de la mujer samaritana, tuvo varios intentos de formar una familia. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y cuando ella da esa respuesta, el Señor, que sabe todas las cosas, le dijo, lo que estás diciendo es verdad. No tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mire que esta mujer, su plan siempre había sido formar una familia. Y había hecho 5 intentos y los hizo de forma legal, quizá en la forma cultural, en la forma religiosa, en que se hacía en ese entonces, porque dice 5 esposos has tenido. Ella como que cumplía con todos los reglamentos legales para formar su pareja, pero nunca funcionaron. De estos 5, ninguno funcionó, y cuando ya no funcionó, entonces ella tomó otra decisión.
ahora no voy a buscar una pareja y hacer todo legal, sino lo que en estos días llamamos, pues simplemente nos vamos a convivir. Y eso era lo que estaba haciendo esta mujer, o lo que hizo en el momento en que se encontró con el Señor Jesús. Así que, pues es muy importante que hoy nosotros analicemos este punto de vista, no solamente desde el punto espiritual, sino, ¿por qué no también mirar un poquito desde el punto social? Aquí en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el famoso DANE, el 40.7% de los hogares tienen madres cabezas de hogar. Así que desde el año 2010 hasta este año ha aumentado también considerablemente, pues este tipo de familias donde quizá el hombre desapareció, o hubo divorcio, o hubo separación, y entonces forman el 40.7% de hogares que tienen madres cabezas de hogar. O también lo que nosotros podemos llamar madres solteras, que al fin y al cabo, pues madre es madre y no interesa que sea casada o soltera. Lo importante es eso que esta mujer ha tenido como experiencia en su vida, y que nosotros no debemos etiquetar de una forma o de otra. Pero también el mismo DANE dice que el porcentaje de hogares con hombres al frente del hogar disminuyó, pasando del 70.1% en el 2005 a 59.3% en el año pasado, que creo que salieron las estadísticas del último censo. Así que mientras aumentan las madres cabezas de hogar, disminuyen los padres como cabezas de hogar. Estamos ante un problema muy difícil de la familia, de cómo la familia está perdiendo esa fuerza, y cómo nosotros como seres humanos pues estamos formando situaciones que no son las mejores, ni son las ideales, ni son las que Dios formó desde un principio y estableció desde un principio. Cuando una familia no se forma, ya sea por una u otra causa, hay situaciones y hay consecuencias negativas. Cuando se fracasa en la formación de una familia, aunque la persona diga no hay problema, así estoy bien, es mejor estar así solo o sola que mal acompañado, y creemos justificaciones, siempre habrá afectación emocional. El fracaso en una relación afecta mucho la autoimagen, la autoestima, y en unas personas por supuesto más que en otras. Pero en nuestra historia bíblica, la mujer samaritana estaba muy afectada. Ella dice que iba a sacar agua del pozo a mediodía. Es decir, que no iba en el horario normal que todas las mujeres iban a sacar agua, que era en las horas de la mañana. Quizá para que no la criticaran, quizá porque le iban a decir cómo está, o quizá la rechazaban, porque tristemente en aquella época y en ese momento la sociedad tenía unos antivalores tremendos, y entonces podían acusarla, juzgarla, cuidarse, y esa que ha tenido 5 esposos y ahora que está con fulano, pero no legaliza, etcétera. Entonces podría haber juzgamiento y podría haber rechazo. Podrían las otras mujeres sentirse amenazadas porque ellas se creían muy, entre comillas, decentes. O podrían decir, mire, esa mujer es como la tentación de nuestros esposos. O los mismos hombres pudieran valorar de una forma equivocada esto y decir, pues hay que tener cuidado con esta mujer. O segundo, pues hay que mirar de qué forma
esta mujer como que es fácil para tener una aventura amorosa. De todas maneras crea un gran problema a nivel social y a nivel personal. Y creo que aquí es donde nosotros como Iglesia del Señor tenemos que tener un gran compromiso con estas familias que no se forman. En Colombia, casi el 20% de las adolescentes ya han tenido la experiencia de un embarazo. Y muchas de estas personas quedan ya con un estigma muchas veces y hasta no tienen deseo de luego de formar una familia tal como pues está establecido que se forme. Los divorcios en Colombia aumentaron en un 39% desde el 2014. Por cada 3 matrimonios civiles que se declaran, pues hay por lo menos más de 1.5 de divorcios. El número de hogares unipersonales, una sola persona, bien sea hombre o mujer, a cargo del hogar, aumentó de 14.5 en el 2014 a 16.32 en el 2017. Aquí es donde la iglesia tiene que también tener una respuesta para ayudar, porque estas personas son muy valiosas y cualquier experiencia que hayan pasado no debe crear en nosotros una barrera, sino por el contrario, estas personas son muy valiosas y solamente debemos permitir que la obra de nuestro Dios llegue a sus vidas, llegue a sus corazones y estas personas puedan tener sentido, significado y puedan ser unas personas muy, pero muy alegres y por supuesto muy productivas y por supuesto personas que van a ser muy importantes en nuestra sociedad. Así que pues todo esto sucede porque en nuestro medio todavía tristemente hay culturas machistas, hay culturas patriarcales. Todavía tenemos herencias en donde el hombre simplemente hacía y deshacía y la mujer tenía que sujetarse, someterse. Y sin embargo se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que ante Dios somos iguales y que para Dios no hay hombre y mujer, sino que somos iguales ante sus ojos. Es muy importante tener en cuenta todo esto. Y por eso, en segundo lugar, tenemos que tener un plan muy especial para ayudar a estas familias que no se formaron. Y el ejemplo es el que está aquí en el capítulo 4 de Juan. Así que Jesús planeó. Mire, él tenía que viajar desde Nazaret, desde Galilea, desde el norte, hasta Jerusalén, hasta Judá, hacia el sur. Y la línea recta para pasar de Galilea a Judá, pues era eso, línea recta. Pero había tanto prejuicio por un grupo de personas que eran los samaritanos, que precisamente se habían combinado culturalmente, porque no eran ni judíos ni asirios, sino que habían tenido una mezcla de culturas, de religión, de tantas cosas. Y también hay judíos tratando de hacer simplemente su religiosidad. Y Jesús dice, bueno, hay dos opciones. O hago lo que todo el mundo hace y busca por allá dar una vuelta grande para no encontrarme con los samaritanos. O voy en línea recta y hay un plan hoy en mi agenda, voy a colocar en este viaje algo especial. Y voy a compartir, voy a dar un mensaje especial que libera a la persona que encuentre. Y entonces por eso en el versículo 3 y 4 de Juan 4 dice, así que salió de Judea y regresó a Galilea, y como tenía que atravesar Samaria, mire, él se formó el plan, tengo que atravesar por Samaria. Y creo que aquí ya encontramos también
un ejemplo y algo que tenemos que agradecer, que Dios es el que planea encontrarse con nosotros. Tristemente, eso es lo que a veces no se entiende. Piensa es que nosotros los seres humanos vamos a buscar a Dios y que a ver si lo encontramos para que nos ayude. Pero no, es Dios el que se propone buscarnos. Es Dios el que propone encontrarse con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y aceptar eso que Él viene a ofrecer. Había una enemistad grande entre judíos y samaritanos. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le contesta, ¿cómo no eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos y las samaritanas no se trataban entre sí. Hay a veces situaciones que aíslan, que colocan barreras en medio de nuestra sociedad y en estos días. Pero el Señor Jesús sigue teniendo un corazón de romper barreras, de simplemente decir, aquí no tienen que haber esas divisiones sociales, esas divisiones políticas, esas divisiones que unos piensan de una forma, otros de otra, entonces no pueden tener amistad. Pero el Señor se propuso romper esas barreras. Y creo que nosotros hoy, con la ayuda de Dios, también tenemos que proponernos ayudar, romper barreras. Si es que hay algunas cosas que todavía como que la gente las critica, pues nosotros les vamos a decir, Dios no le va a juzgar, no le va a rechazar, no le va a criticar, solamente está esperando que abra su corazón, y cuando el Señor entra, entonces las cosas van a cambiar de una forma muy especial. Jesús corrió el riesgo que lo criticaran. Él era un rabino, y los rabinos pues podían perder su reputación si iban a hablar con una mujer a solas y en un sitio tan abierto como era al lado del pozo, donde era un sitio social. Perdía la reputación un rabino judío ir a hablar con alguien que no era judío en sí, y que pues tenía una mezcla de ideas que los judíos no estaban tan de acuerdo. Pero Jesús sacó una disculpa. Fue a ese pozo donde estaba esta mujer, le pidió agua, y además de eso dice que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Él dijo, aquí tiene que haber un encuentro especial. Jesús nos da un ejemplo para que nosotros planeemos encuentros muy especiales con personas que necesitan de alguien que libere de quizá la falta de autoestima, que están siendo rechazados o rechazadas por la sociedad, y ahí tenemos que llegar como solución y entonces a establecer un camino de restauración. Jesús nos da ese ejemplo. Sabiamente llevó el tema al problema personal y donde se necesitaba la restauración. Después de hablar un poco, Jesús le dice, vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá. Y ella le contesta, no tengo marido. Es cierto, reconoce Jesús, no tienes marido. Has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Es lo que dice el versículo 16 y 18. Jesús trató la situación de una forma muy prudente, de una forma muy especial. Pues descubrió y le dijo, hay una necesidad en tu vida, en tu corazón, pero no la juzgó, no la criticó, y por el contrario, cuando la mujer le responde en el versículo 19 y 20, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, ustedes los judíos dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén.
ella trató de cambiarle el tema a Jesús, pero Jesús le contesta, créeme mujer, en el versículo 21 en adelante, está llegando el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, yo sé que el Mesías, es decir, Cristo, está por llegar. Cuando venga, nos lo enseñará todo. Jesús entonces le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Mire, él la llevó, le dio respuesta a las inquietudes que ella tenía a nivel religioso. Pero luego le dice, definitivamente, aquí no es el culto que hacen allá, el culto que hacen aquí, el culto que otros rinden de tal o cual manera. Lo importante es que si ustedes están creyendo que un Mesías viene para solucionar, aquí estoy, yo soy. Creo que hoy la iglesia tiene que estar mostrando al Salvador, tiene que estar mostrando a Jesucristo, que Él por todo el tiempo y por los siglos sigue siendo la solución y la respuesta espiritual a la situación de las personas. Y por último, si tenemos un encuentro con el Mesías, hay resultados espectaculares. El encuentro con el Mesías transformó poderosamente la vida espiritual de la mujer samaritana. El encuentro que hizo, pues la llevó a que esta mujer comprendiera muchas cosas. Dice el versículo 13 y 14, Jesús le contesta, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Y creo que la primera vez que el Señor le dijo esto, la mujer ni lo entendió y siguieron hablando. Pero ahora cuando Él se identifica como el Mesías, creo que el mensaje llegó claro. Aquí hay una solución, aquí hay una respuesta. Esta agua que sacamos todos los días es una respuesta temporal para nuestra sed material. Pero creo que ha llegado respuesta para la sed espiritual. Aceptó que el que hablaba con ella era el Mesías, porque Jesús en el versículo 26 le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Y esta mujer fue transformada. Dice que inmediatamente la mujer por su parte dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ahora esta mujer, que quizá estaba rechazada por la sociedad, transformó su vida social. Llegó y dijo, ahora con el encuentro con Jesucristo no tengo que andar escondiéndome, no tengo que colocarle atención a las críticas y a las burlas que hacen de mí, no tengo que tener una autoestima baja. Definitivamente voy a ir a encontrarme con el pueblo y le voy a decir que he encontrado al Mesías. Y ahora esta mujer que se escondía socialmente va abiertamente a la sociedad para dar un mensaje muy especial. Así que el Mesías, cuando entra a nuestra vida, produce resultados sobresalientes con el pueblo. Ustedes conocen la historia y simplemente dice que muchos, pero muchos, creyeron el mensaje del Mesías y preparó el camino para que
muchos le escucharan, porque luego cuando Jesús llega al pueblo, le piden que se esté con ellos y que se quedara con ellos algunos días. Y Jesús acepta quedarse 2 días con el pueblo, hablándoles, enseñándoles y diciéndoles cuál es el mensaje que cambia y que transforma la vida. Así que en esta hora, creo que el mensaje y creo que la aplicación es que si de parte de la iglesia y de parte de nosotros como cristianos, tenemos que tener un corazón abierto para todo tipo de personas, y como hoy estoy enfatizando un poco para las familias que no se forman, para aquellas mujeres u hombres que andan solitarios, para aquellas mujeres cabezas de hogar, para aquellos hombres cabezas de hogar, para aquellos divorciados, para aquellas divorciadas, para aquellos separados, para aquellas separadas. Para ellos sigue siendo un mensaje muy especial, que Jesucristo puede llegar y solucionar y hacer que todas esas cosas que hayan negativas puedan ser cambiadas. Y si hay una persona en esta mañana que me está viendo y me está escuchando y que a lo mejor hay 2 opciones: ya superó la situación y va para adelante, o hay una situación todavía que está ahí marcando su vida, yo le puedo decir con toda seguridad que Jesucristo va a hacer solución, y que definitivamente solamente tenemos que decirle: por favor, soluciona, por favor, ven. Así como estableció en la agenda encontrarse con la mujer samaritana, gracias porque yo abro mi corazón para tener un encuentro contigo. Hay una amiga, Esther Millán, y ella escribió algo muy lindo. Dijo como una especie de oración. Y yo la quiero decir para que la hagamos, y con esto pues oremos y le demos gracias a Dios, y ahí nos queda la tarea de hoy. Dice: hasta hoy llegó mi derrota, hasta aquí llegó mi debilidad. Hoy empieza un nuevo amanecer para mi vida. Este será el día donde todo comienza a cambiar a mi favor. No me voy a dejar engañar por las circunstancias. Si el Señor lo prometió, el Señor lo hará, aun cuando parezca imposible. Así que si hay alguien que puede repetir esto, tiene que decirlo de todo corazón, porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, todo cambia, todo se transforma y todo va a salir muy bien, y vamos a ser bendecidos nosotros para bendecir a muchos en nuestro entorno, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos has permitido en esta hora, y te pedimos que, Señor, tú hagas esa obra poderosa para que llegue al corazón y a la vida de muchas personas. Y que empieces por nosotros, que como iglesia y como creyentes tenemos una gran tarea y un gran deber de compartir el mensaje de Cristo a personas que tanto lo necesitan. Gracias, gracias Señor. Amén y amén. Saludos, saludos especiales. Por favor, siga conectadito a todas nuestras redes sociales, que son los medios por los cuales nos estamos contactando en estos días. Y seguro que todos seremos edificados. Buena semana, muy buena semana. Hola familia Cristo Vive. Espero se encuentren muy bien y bendecidos en casa. ¿Les gustaría tener un espacio donde puedan mejorar su vida en familia? Desde su casa, desde la pantalla de su celular o desde la pantalla de su computador. Pues espera, muy pronto mejora tu vida en familia. Espéralo.